Guía, Salud y Turismo. Muy buenas noches, amigo televidente y público presente de nuestro programa televisivo Guía, Salud y Turismo. Yo soy la doctora Angie Méndez y estaré con mi compañera Lady Olivier tratando un tema de mucho interés para todos. Adelante, señor director. Así es, hoy tenemos de invitado a Juan Octavio Ceballos, cirujano urólogo. Él nos honra con su presencia y nosotros pedimos un fuerte aplauso para este gran profesional que nos va a estar dando muchas informaciones interesantes y usted no se puede perder este programa. Así que es un fuerte aplauso para nuestro queridísimo doctor Juan Octavio Ceballos. Así es, doctor. Bienvenido, doctor, a este programa Guía Salud y Turismo. Para nosotros es un gran placer, doctor. Vamos a tomar asiento. Sí. Para nosotros es un gran placer, doctor, tenerlo por aquí porque realmente lo que usted ha sido un ente realmente en lo que es este programa Guía Salud y Turismo y nosotros nos sentimos doblemente agradecidos. Así que pedimos otra vez un fuerte aplauso, señor director, porque hoy nos honra este gran profesional. Entre dos damas como ustedes, Así es. yo percibo que los receptores Doctor. se activan y recibo unos mensajes extraordinarios. Así es. Ay, qué bello, doctor. Qué hermoso es tenerlo por aquí. Lady, que el doctor no es la primera vez que está aquí. Sí, por eso le digo. Siempre le está dando apoyo a nuestro programa, Sí. llenándonos de conocimiento. Así es. A todos los amigos televidentes. Desde nuestros inicios, el doctor ha estado ahí, ¿verdad, doctor? Sí, sí. ¿Y qué tenemos Yo soy un gran amigo además de Fran. Ok. Saludo para Fran especial allá entonces. Sí. ¿Qué vamos a hablar, doctor, hoy? Me han dicho que vamos a hablar de litiasis. Así es. Un así tema es. bastante común, ¿verdad, doctor? El día a Sí, día. sí. Wow. Doctor, ¿cómo definiríamos lo que es la litiasis renal como enfermedad? La litiasis renal es un cálculo, una piedra que se forma en el riñón y que produce gran cantidad de manifestaciones clínicas, de signos y síntomas. Ok, muy interesante. En el arduo popular, doctor, es lo que llamamos piedra en los riñones. Así es. Ok, para tener una signosis. Así es, seguimos. Nos dice cómo y por qué se forman los cálculos, doctor. Hay personas que dicen, pero si yo no bebo refresco, ¿por qué que a mí me dan esos, produzco piedra? ¿Por qué no puedo orinar? ¿Por qué me da dolor? Y realmente es una gran situación, doctor. Usted como profesional, realmente, ¿por qué se da este tipo de situación? Mira, el riñón es el limpiador del organismo y por tanto en el riñón se extrae de la sangre todo lo que el organismo produce o ingiere y no necesita. Y dentro de esos elementos que se eliminan por la orina, es decir, que el riñón filtra, están los que producen cálculo. Ellos son principalmente el calcio, los fosfatos, o sea, el fósforo, también el ácido úrico y algunos aminoácidos como la doctor, cistina, el riñón entre es otros. el pasaporte a muchas, se dan los cálculos vienen siendo que se dan por afecto de toda esa sustancia que usted acaba de decir. O sea, hay un déficit. De todos esos elementos, no. Okay. El riñón filtra la sangre. Cada minuto pasa por el riñón aproximadamente 125 cc de orina cada segundo. Cada segundo. Sí, con cada latido. Y entonces el riñón
extrae de ese filtrado glomerular los componentes que hay en la sangre y que el organismo no necesita, están en exceso o son deletéreos para él. Y dentro de ellos está el calcio, está los fosfatos, el fósforo, está el ácido úrico y están algunos aminoácidos como la cistina. Hay elementos que siendo filtrados por el riñón, porque el organismo no lo necesita, entonces también impiden la formación de cálculo, de piedra, porque compiten con los elementos que forman la piedra. Wow. Ellos son principalmente los citratos y los sulfatos. ¿De acuerdo? Así es. Muy Entonces interesante, las doctor. piedras se forman por eso, porque están ahí esos elementos que se precipitan y forman cálculos, y porque la escasez de agua, o sea, cuando hay deshidratación, hay mucho más posibilidad de que se formen cálculos. Entonces, Ok. doctor, pudiésemos decir realmente que la poca ingesta realmente de agua y de no beber mucho líquido, como así decirlo, puede llevarnos a nosotros que crear litiasis renal. Puede hacer que el individuo forme piedra. Hay una serie de De condiciones, factores sí, exactos. hay una serie de condiciones que todavía no tienen explicación. Por ejemplo, los mismos elementos que están en un riñón están en el otro. Ok. Sin embargo, el cálculo se forma en un riñón y en otro no. Wow. Usted ve, Nunca son mixtos. son O mixtos. pueden ser Se mixtos. pueden Pueden ser dar. mixtos, pero la mayoría de las veces son de un solo riñón en ese momento, porque un riñón puede formar cálculo ahora y después formar otro cálculo en el otro. Exacto. Sí. Bueno, ya el doctor nos explicó cómo se forma, lo que son los cálculos, lo que vulgarmente la gente llaman piedra, ¿verdad, doctor? Piedra, Sí. sí. Entonces, ya pasando a la siguiente etapa, las manifestaciones clínicas, ¿cómo se dan ese conjunto de signos y síntomas, doctor? Aparte de dolor, que llegan Sí. allá, doctor, seguro a la consulta arrastrándose, doctor, pero qué Sí. dolor. Acompañado también muchas veces de cistitis, de no poder orinar y eso. Sí. El cálculo da un dolor que es uno de los más, dolor de lo más intenso que Intensos. siente el ser humano. Ahora, no siempre da ese dolor tan intenso, ¿eh? Exacto. No siempre lo da. El cálculo, hay personas que hacen cálculo y ni siquiera se dan cuenta. Pero además, el dolor son los primeros días. Es un dolor si el cálculo está en el trayecto de la vía urinaria, entonces es un dolor tipo cólico. Exacto. Un dolor que da, que pasa por un ratito, Es como un aminora vaivén. y después Exacto. vuelve. Es Exacto. intermitente, Exacto. No es un dolor fijo, constante. no es constante. Entonces, ese dolor es debido a que el cálculo es un obstáculo que la musculatura lisa del riñón o de las vías urinarias del uréter tratan de expulsar. Y haciendo esfuerzo por expulsarlo, entonces produce esas contracciones que son dolorosísimas. Wow. Ahora, el riñón y las vías urinarias se cansan de tratar de expulsar la piedra. Si no logran expulsarla, entonces esa piedra, ese cálculo, va a permanecer allí sin dolor y puede que produzca obstrucción sin Que ya producir eso viene dolor. siendo, doctor, una complicación en sí, ¿o no? Sí, viene siendo una complicación por el crecimiento paulatino, el crecimiento en el tiempo del cálculo y porque impide el paso de la orina del riñón hacia la vejiga. Sabe que el riñón, mediante el filtrado glomerular, entonces produce orina que va por un tubo del riñón a la vejiga. En la vejiga la orina se colecta y después entonces el riñón, la vejiga la expulsa hacia afuera a través de la uretra.
Y ese flujo continuo fisiológico de la orina se ve interrumpido por cualquier obstáculo, entre ellos un cálculo o una piedra, como la gente le dice. Como La le siguiente decimos. imagen, doctor, señor director, nos habla sobre la siguiente, las explicaciones de los diferentes signos y síntomas. ¿Es Sí. referente a lo que usted está explicando Sí, ahora? le estaba diciendo, le he explicado el dolor. El dolor del cálculo no siempre es tipo cólico. Depende de dónde esté ubicado el cálculo. Exacto. Porque si Que está muchas veces, doctor, la persona cree que da el dolor en la espalda, me duele la cadera, Sí, como dicen. sí, porque si el dolor, si el cálculo está ubicado en el tubo que va del riñón a la vejiga, en el uréter, y el riñón está tratando de expulsarlo, entonces es un dolor tipo cólico. Tipo cólico. Un dolor que como que secuestra a la gente, le da intensamente, cede y vuelve. Ay, ay, Pero ay. si el cálculo no ha entrado al uréter, sino que está todavía en las cavidades renales, en la pelvis renal o en la unión ureteropélvica, entonces ese dolor es un dolor sordo, un dolor constante, un dolor que es persistente y que también va a ceder con el tiempo cuando el organismo, cuando el riñón se canse de expulsarlo. O sea, se va acostumbrando el riñón a esa obstrucción. Después entonces el cálculo lleva un periodo silencioso donde está ahí, pero el individuo no siente el aviso que es el dolor. La otra manifestación clínica del cálculo es la hematuria. Hematuria no quiere decir más que sangre en la orina. Y es porque en el esfuerzo por expulsarlo o en el trayecto del tubo, en el trayecto de la vía urinaria, el cálculo desgarra el tejido, desgarra la mucosa, esa mucosa sangra. Produciendo y se llama hematuria, Exacto. que puede ser macroscópica cuando la gente la ve o microscópica cuando solamente se ve por el microscopio. Ahora. Puede pasar desapercibida ahí. Correctísimo. No puede pasar O sea, para el paciente, la microscópica. Exactamente. Que no la ve, sí, pero sí se ve en el estudio. Sí, cuando el médico le indica un examen de orina, en el examen de orina sale un número de glóbulos rojos por campo. Exacto. Entonces dice hematuria, tanto glóbulos rojos por campo. Exacto. Dice el examen de orina. Además de la hematuria y el dolor, las manifestaciones de cálculo son de obstrucción. O sea, cuando un riñón produce un cálculo y no lo expulsa, entonces ese cálculo produce obstrucción. La orina se produce y no baja a la vejiga, sino que se queda del cálculo hacia arriba. Entonces ese cálculo hace que la orina se colecte dentro del riñón y es lo que se llama hidronefrosis. Wow, cuando el riñón tiene orina, que hidronefrosis es de agua, pero es cuando el riñón tiene más orina del debido dentro, entonces se produce obstrucción. Esa obstrucción va distendiendo el tejido renal y va dañando la unidad funcional del riñón que se llama nefrona. Es más complicado de lo que pensamos, doctor, en sí. Y si permanece mucho tiempo el riñón obstruido, ese riñón se va a hacer insuficiente. Entonces, o sea, se va a dañar. Sí, pero las cosas entonces, empeoran, esos doctor. síntomas de obstrucción, esa obstrucción produce daño renal, no solo por el mecanismo de que hay presión por la colección de orina, sino que al no correr hacia abajo la orina, pasa lo que le ocurre a cualquier agua cuando se aposa, cuando no corre, entonces se infecta. Llegan bacterias
y entonces ese otro La cosa se elemento complica de aún más. daño para el riñón, porque empezó con una obstrucción, una hidronefrosis, se le agregó una infección y entonces más rápido Se desencadena más muchas, rápido claro. se daña ese riñón. Doctor, pues Entonces, entonces nosotros debemos de cuidarnos inmediatamente haya una alerta realmente de litiasis renal. Eso es corriendo para donde usted, en este caso, porque las cosas se sí, van complicando y silenciosamente, realmente se dan con dolores muchas veces, pero Es lo como más usted común, dice, pero el dolor es un puede ser que aviso. no. Es un aviso, Es exactamente. un aviso. Entonces, después hay que aplicarle alguna. Hemos explicado el dolor, hemos explicado la hematuria, la obstrucción y la infección como consecuencia Ahora de la bien, piedra. doctor, ¿existe algún diagnóstico diferencial? O sea, con el que el paciente puede confundir esta enfermedad. Mira, ¿Con qué podemos diferenciar sí, esta patología? sí, fíjese, fíjense, bellas damas. Tan galán el ya me doctor. tiró mi piropo, doctor, adiós. No, pero es que hay cosas que callarlas no es debido. ¿Cómo fue? Hay cosas que hay que decirlas. Exacto, así Porque es. ustedes son bonitas y expresivas. Gracias, gracias. Mira, el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con otras patologías del riñón y de las vías urinarias, y hay que hacerlo con patologías que son propias de otros órganos. Ok. El dolor del cálculo hay que diferenciarlo con el dolor que produce un tumor renal que produce obstrucción y que un coágulo puede bajar y comportarse como si fuera un cálculo. Da el mismo dolor cuando un tumor que está ahí posiblemente en silencio en el riñón, entonces Calladito. sangra y produce el mismo dolor porque el uréter, las vías urinarias sienten que va un cuerpo extraño, tratan de expulsarlo y es un dolor igual que el del cálculo. Entonces ya tú ves, el Se tumor, parecen. el tumor renal no solamente produce el mismo dolor, sino que produce la misma hematuria. Santo. Y además produce obstrucción. Y al producir obstrucción, entonces también promueve la infección. El tumor renal muchas veces se acompaña de quistes renales, y el quiste, cuando produce obstrucción, ya sea interna del riñón, de los cálices mayores o menores, o de la pelvis, entonces también produce el mismo dolor sordo que produce el cálculo. El cálculo. Otra patología que hay que diferenciar dentro del mismo riñón, además de los tumores, es la infección. Esa yo supongo que es la más común, doctor. Sí, porque al riñón llegan bacterias con frecuencia y esas bacterias producen las mismas manifestaciones del cálculo. Ahora, cuando es por infección, entonces se acompaña de otros signos y síntomas que alertan al individuo, alertan al médico y a las personas de que puede tratarse de una infección. Cuando la orina baja infectada, entonces va a producir ardor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria, va a producir fiebre, usted ve, o puede producir fiebre. Hay infecciones que no la producen, por ejemplo, la cistitis, las infecciones de la vejiga, Exacto. raramente producen Fiebre. Pero fíjese, como los tumores y la infección producen las mismas manifestaciones del cálculo. Hay otras patologías que también pueden producir en el riñón estas manifestaciones de las cuales estamos hablando. ¿Cuáles son? Las anomalías congénitas. Hay estrecheces congénitas, por ejemplo, es frecuente el sitio de estrechez donde se une el uréter y el riñón. Esa donde comienza el uréter, hay una cavidad ancha del riñón que puede ser intra o extrarrenal y se llama pelvis. Entonces,
donde se une la pelvis con el uréter para empezar el recorrido del uréter hacia la vejiga, eso se llama unión ureteropiélica. Y esa unión ureteropiélica con frecuencia es estrecha, es congénitamente estrecha. Excelente. Entonces, eso produce obstrucción y también promueve la infección. Wow. Ahora, según vamos bajando, el cálculo no es solo del riñón y del uréter, sino que el cálculo puede estar en la vejiga. En la vejiga. Y cuando está en la vejiga puede producir imposibilidad total para orinar. Ahora, cuando produce un cálculo que bajó del uréter y no sale hacia afuera, eso le alerta al médico de que hay algún problema obstructivo en la salida de la vejiga. Bastante Que interesante, generalmente es porque la próstata está grande, porque hay estrechez de la uretra, ya sea en sus diferentes porciones, o porque hay una hipertrofia del cuello vesical. Excelente, Entonces, muchas veces, otras veces, un cálculo se deposita ya no en la vejiga, sino que logra salir y entonces se detiene en la uretra. Cuando un cálculo sale de la vejiga y no puede salir por la uretra, generalmente hay una patología de uretra que puede ser una estrechez uretral. Eso es más amplio, doctor, de lo que se pensaba. Sí. Sí, Entonces, y bastante. seguimos con el diagnóstico diferencial. Sí. Esa, en sentido general, son los diagnósticos que hay que hacerlo dentro de las mismas vías urinarias. Pero hay muchísimas patologías que se confunden con el cálculo, que están fuera de las vías urinarias. Fuera. Por ejemplo, la apendicitis. El riñón da dolor. Dependiendo, el cálculo da dolor. Dependiendo del lugar donde esté, va a dar el dolor. Generalmente el dolor que está en el riñón, que está alto, o en el uréter alto, se va a irradiar en el ángulo costovertebral, donde se unen aquí atrás la costilla con la columna vertebral y se va a ir hacia adelante, hacia la región umbilical. Eso se llama ángulo costovertebral, derecho o izquierdo. Pero, según va bajando, también se va desplazando el dolor. Pero además, el cálculo que está arriba puede dar dolor donde él quiera. Puede dar dolor hasta en el testículo, en la fosa ilíaca, derecha o izquierda, dependiendo de que sea derecho o sea izquierdo. Entonces hay que diferenciar el dolor del cálculo con el dolor de una apendicitis. Y mire otra cosa, la apéndice es intraabdominal, el riñón es retroperitoneal, está detrás del peritoneo, o sea, de la capa que lo divide una capa llamada peritoneo, pero a veces la apéndice es retroperitoneal y entonces no solamente da dolor, sino que también da hematuria, porque el apéndice cuando se inflama y es retroperitoneal, inflama también las vías urinarias, el uréter, y entonces da hematuria. Sí. Entonces, en el arte de la medicina está en los diagnósticos diferenciales generalmente. Así es, Recordarle, así es. Lady, a nuestros amigos televidentes Claro. que nos pueden seguir para más información sobre el tema de hoy, temas tratados anteriormente en nuestra plataforma, En YouTube, tanto de YouTube, claro. tanto de Instagram y Facebook, Así como es. Guía Salud y Turismo. Así es, seguimos hablando este tema tan El diagnóstico, interesante, doctor, ¿cómo diagnosticamos No, esta diagnóstico, enfermedad y su y manejo? cerramos con este. Pero estamos comenzando el diagnóstico Claro que diferencial. Entonces ya hemos dicho que hay que diferenciarlo con enfermedades dentro del riñón y dentro de la vía urinaria y con enfermedades que están fuera, y empezamos a hablar de la apéndice. Pero la vesícula seminal. Las vesículas seminales están ahí debajo del lóbulo superior del hígado y está pegada al riñón. El hígado y el riñón derecho hacen contacto. La cápsula que divide, que envuelve al hígado, la cápsula de Gleason, está pegada a la cápsula de Gerota, que es la que envuelve al riñón. Así es. Y ahí están los dos debajo del diafragma. Entonces,
el dolor de la vesícula seminal, de la vesícula biliar, es un dolor sordo, es un dolor que está en el área y que puede irradiarse y hay que tenerla en cuenta para diferenciar el cálculo de la inflamación o la obstrucción de la vesícula biliar. Exacto. Entonces, ¿Cuántos puntos nos faltan, doctor, entonces, de los diagnósticos diferenciales? Para que nos están haciendo una ceñita ahí, para que más o menos el público tenga la información a mano, pero un poquito reducida. Sí. Vamos a El ver. diagnóstico, Entonces, doctor, el ¿cómo se hace? diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la inflamación del peritoneo. Y existen más con- de uno, ya usted ha explicado Mira, en dos. sentido general, Hay muchas cosas eh, que se pueden parecer, pero realmente en sen- tal vez no van a ser iguales. Lo importante con es una úlcera péptica. exacto. Entonces, Con lo una úlcera importante péptica, es- lo importante es saber exacto. que la inervación del riñón, la inervación del intestino y la inervación de los músculos, de los órganos intraabdominales, es la misma, Es la es a través misma. del décimo par y que el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con toda la patología de hígado, Claro. con toda la patología de vaso, con Porque toda la entre ellas patología están de intestino, relacionadas. con Exacto. toda, incluyendo la úlcera, incluyendo la gastritis. Exacto. El es- tratamiento, entonces, doctor, luego de usted detectar una litiasis renal allá en su consulta, que el paciente le ha dado todo, usted le ha hecho los estudios necesarios, ¿qué hacemos para tratarlo? Primero el diagnóstico. Exacto. El diagnóstico lo El, hacemos. el diagnóstico. ¿Por El qué está dado, diagnóstico, doctor, el ¿eh? diagnóstico principalmente? El ¿Qué nos da diagnóstico el está dado, diagnóstico? como siempre, se sospecha Estudios. por las Por la manifestaciones clínica clínicas en sí. del paciente, por su historia de expulsión, por su historia familiar. Exacto. Entonces, Luego estudios diagnósticos. después de que usted ya tiene la sospecha cierta o el conocimiento cierto de que eso puede ser un cálculo, enfoca el diagnóstico diferencial y empieza a hacer estudios para precisar y estar seguro de que eso es una litiasis. Exacto. ¿Cuál es el primer estudio que se hace? Un examen de orina Exacto. sencillo. Entonces, ese examen de orina, que es uno de los estudios más completos que se hace en medicina, le va a decir que ese dolor Exacto. que está ahí se acompaña de hematuria. Exacto. de Esa sangre hematuria. oculta que hablamos ahorita y todo Correcto, eso. se acompaña de sangre en la orina y ya usted tiene una sospecha más cierta. Pero después que ya usted tiene una sospecha bien cierta, usted tiene que preguntarse, ¿y cuánto daño ha hecho esta litiasis a este exacto. riñón? ¿De qué tamaño es este O cálculo? vamos a hacer una ¿Puede radiografía. expulsarlo? Claro. Entonces, usted va a hacer una de dos pruebas sencillas. Exacto. Sonografía o radio. Un abdomen simple o empieza por la sonografía, el Exacto. ultrasonido. Yo siempre empiezo por el ultrasonido, Exacto. que es una prueba económica, no invasiva y al alcance de cualquier usuario de con cualquier un momento. usuario. Exacto. Yo tengo desde 1994 un sonógrafo en mi consultorio. Excelente. De manera Ahí que usted le resuelve al todos paciente, los doctor, pacientes que me fácilmente. consultan, yo para fines de orientación mía, le hago una sonografía. Muy Doctor, ¿y bien. el manejo? ¿Cómo, después que tenemos la enfermedad diagnosticada, cómo lo vamos a manejar principalmente? Las leyes de la medicina son las mismas leyes de la vida. Si usted ve a una gente que se cae en el yuna, lo primero que usted tiene que hacer es decir, déjame tirarle un lazo para que no se ahogue. Entonces, cuando usted Exacto. tiene una litiasis que el paciente está desesperado, lo primero que usted hace es que le quita el dolor. Que le quita el dolor y ya después que usted le quita el dolor, entonces le indica los análisis de laboratorio que le van a indicar, primero, como decía, si hay hematuria y segundo, si el riñón está funcionando adecuadamente. De la manera Cuando usted correcta. hace un examen de orina y un estudio que se llama nitrógeno ureico y creatinina, entonces, en sangre, entonces le dice a usted, eso es una manera, si la creatinina está normal y el nitrógeno ureico está normal y la urea está normal, entonces usted dice, bueno, estos riñones están haciendo su función
porque estos azoados, que son los principales productos que debe eliminar el riñón, están normales. Excelente. Pero entonces usted se pregunta, ajá, ¿y está normal porque los dos riñones están funcionando o están normales porque está funcionando uno solo? Entonces ahí mismo usted dice, pues déjame ver con los ojos míos esos riñones y ese cálculo, Claro. y le hace la sonografía. Excelente, La excelente. sonografía doctor. le va a decir si hay dilatación, o sea, si hay obstrucción, si hay hidronefrosis, de qué tamaño es la piedra, si está situado en el riñón, dónde está situado, y le va a dar la información que usted necesita sobre el riñón. No siempre. Ahora, si está ubicado en el uréter, no siempre una sonografía va a localizar un tubo fino en un trayecto largo como el uréter. Entonces usted tiene dos opciones. Primeras, o le hace una tomografía axial computarizada, que se conoce con el nombre de TAT. Si es para cálculo solamente de riñón, no tiene que usar medio de contraste. Pero si usted sospecha cálculo del uréter, sí puede hacerlo por tomografía axial computarizada sin medio de contraste, pero con medio de contraste le va a dar Los más resultados, información de lo que andamos buscando. más información. Usted hace una urografía endovenosa. La urografía endovenosa le da muchísima información Exacto. adicional porque le va a dibujar el árbol urinario completo y usted va a ver. ¿Por qué es conveniente que lo dibuje completo? Porque hay algunas patologías intrarrenales que se comportan como piedra y no lo son. Por ejemplo, en sociedades como los Estados Unidos se consume mucho Tylenol. Y aquí también, el Tylenol es el acetaminofén. Claro. Entonces, el acetaminofén, cuando se consume por muchos años, produce una patología intrarrenal que se llama necrosis de la papila. Y esa papila necrótica se desprende y actúa justamente como un cálculo. Y esa papila es de tejido del mismo paciente. Y por tanto, para localizarla y ver si hay desprendimiento o ver dónde está esa papila, fundamentalmente se requiere de una urografía endovenosa, como para muchísimas otras patologías. Muy amplio, doctor, Por el ejemplo, tema, muy amplio, doctor, pero tenemos que hacer una pausita, pausa. doctor, claro que sí. Pero Nosotros yo con ustedes me voy a la pausa como me voy donde ustedes digan. Ay, Bueno, Dios es mío. un tema en sí bastante Realmente amplio. es muy interesante todo lo que usted ha hablado, doctor, y yo sé que muchas personas Y el en tu manejo es casa- bastante amplio, yo supongo, Sí. dependiendo en sí el grado de complicación que tenga el paciente. Sí, así es. El doctor, ya ustedes saben, el doctor Juan Octavio Ceballos está hablando con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, doctor, y seguimos con Un más tema bastante importante. de guía, salud y turismo. No se Así muevan que de no sus se hogares. muevan. Guía, salud y turismo.